¿Qué tal? Muy buenos días, queridos y amigas, amigos y amigas de Contacto Médico. Mi nombre es Cecilia Ramírez y estamos aquí en Chain TV, la televisión del cambio, como cada martes a las 10 de la mañana. Recordemos que este programa es patrocinado por Unionis, empresa comprometida con el bienestar y toda la salud integral de cada uno de tus integrantes, ya que te acompaña en cada necesidad médica, desde agendarte una cita con los principales y mejores especialistas, así como cotizarte estudios con los laboratorios y, si es necesario, ayudarte en todo un proceso administrativo, porque lo que nos interesa es que te enfoques específicamente en el cuidado de tu salud. Pues bien, ¿Cómo estamos en estas épocas de frío? Ya estamos entrando en esa etapa complicada, sobre todo para los papás que tienen pequeñitos en casa y que, pues bueno, con el tema de las alergias, enfermedades respiratorias, pues hoy decidimos traer a uno de los mejores especialistas que tenemos, que es un pediatra reconocido, para que nos hable sobre temas interesantes dentro de los cuidados y alternativas que tenemos para ello. En este momento se encuentra con nosotros el doctor Octavio Hernández Palomares, médico cirujano por parte de la UNAM, pediatra por parte de la Secretaría de Salud, tiene diplomados en terapia respiratoria, diplomado en detección oportuna y riesgo de daño neurológico, estructurado en pediatría, maestro en educación, y actualmente tiene un grupo pediátrico, se llama Unidad Pediátrica Hospital Ángeles Lindavista. Pues bien, con más de 28 años de experiencia en la especialidad, también ha sido speaker en diferentes laboratorios, entre ellos AstraZeneca. Bienvenido, doctor. Estamos muy contentos que esté en este momento con nosotros. Agradezco mucho la invitación y bueno, pues la oportunidad de poder transmitir un mensaje correcto de educación médica. Es muy importante que sepamos lo que vamos a hablar. Claro que sí, doctor. Para nosotros también es muy importante y relevante, ya que vamos a llegar a todas aquellas familias que en este momento, con su mensaje, nos pueden ayudar a trabajar en la prevención y, sobre todo, qué hacer si ya estamos en esa situación, doctor. Y para ello, pues muy agradecidos. Doctor, antes de entrar en materia, nos gustaría que nos comentara, en esta época de frío, ¿qué son las principales enfermedades que usted detecta en los niños en consulta? Bueno, en consulta y en la institución en la que yo trabajo, he visto que en esta época del año los niños han sido acosados por diferentes virus. Entre ellos el virus de la influenza tipo A, tipo B, las dos variantes, las dos variantes de cada una. Hemos visto niños con rinovirus, hemos visto niños, muchos y un poco críticamente enfermos con virus sincicial respiratorio y otros como 12 o 13 virus que los están afectando. Claro. ¿Yo qué recomendación daría? Primero, siempre es más importante la prevención. Claro. Entonces, recomendación importantísimo, estar al corriente del esquema de vacunación. Dos, tener completas las vacunas estacionales. Algo que he observado mucho en la práctica diaria en las instituciones en la institución donde yo trabajo es que, por ejemplo, la gente se pone vacuna de influenza en enero, en febrero, y se la vuelven a poner hasta el otro febrero. No es así. No. Tomemos en cuenta algo bien importante. La vacuna de la influenza solamente nos da una protección 6 u 8 meses. Y el acme de la enfermedad, ¿sí?, es noviembre, diciembre, enero, febrero. Aunque este año yo vi todavía influencias hasta junio. Entonces, la recomendación principal es vacunarse. ¿Cuándo? Antes del acme de la enfermedad, que entonces la vacuna sale más o menos la segunda semana de octubre. Buscar la vacuna en ese tiempo. ¿Sí? Recordemos que es bien importante estar protegidos. Si bien la vacuna no nos va a eximir que nos enfermemos, pero sí no vamos a evolucionar a enfermedad, a las situaciones graves. Obviamente, principalmente los extremos de la vida. Los bebés, los niños muy pequeños y los adultos mayores, pero sería ideal que se vacunaran todos. Doctor, eso que nos está comentando en ese momento es bastante importantísimo identificar. ¿Qué pasa si no se han puesto las vacunas? ¿Qué tan grave puede ser el que el bebé, el niño o la niña puedan llegar a tener una enfermedad mayor?
Bueno, las complicaciones depende. No es lo mismo detectar un niño que tiene 72 horas enfermo a un niño que tiene ya una semana. Ok. ¿Sí? Y de ahí las probabilidades se van moviendo. La cosa es, ante cualquier situación, es acudir inmediatamente al médico de confianza. ¿Sí? Claro. Debemos de ser honestos, los niños los ven los pediatras. Ok. ¿Sí? Sí. Yo no dudo que haya gente mucha experiencia, pero es bien importante. Claro. Algo también que omití un poquito fue el uso de cubrebocas. Sí. ¿Sí? El mundo no es lo mismo después de la pandemia. Sí, por supuesto. Y entonces, si nosotros estamos en un gran conglomerado humano, el usar un cubrebocas de una forma correcta, bien ajustado en el soporte nasal, con un adecuado lavado de manos, o usar nuestro gel, eso crea una diferencia sustancial en la prevención de enfermedades. El cubrebocas yo creo que es algo que habitualmente deberíamos proponer de que se siguiera utilizando. Por supuesto, doctor, esto que nos indica, sí, la realidad es que tiene mucha razón. Desde que se determinó que ya no había tanto el proceso de COVID, pues ya se decidió no usar el tema del cubrebocas. Sin embargo, hoy yo soy mamá. En las escuelas también escucho que pues muchos niños se enferman de vías respiratorias y pues uno piensa o considera, bueno, es normal porque se hace frío, pero va más allá, ¿no? Como bien lo está comentando, hay virus que se están ahorita generando en esta época y lo más importante es prevenirlo. Una, la más sencilla, el uso de un cubrebocas en ese periodo donde esté conglomerado de gente, y dos, pues el tema de las vacunas, que es como nos los indicó. Doctor, ¿alguna otra indicación importante que debamos de considerar? Bueno, para los niños pequeños, ¿sí? Okay. Si tú quieres que tu hijo se enferme menos, debes de observarlo cuando duerme. Si tu niño no duerme con la boca cerrada y con un adecuado sellado de labios, entonces posiblemente o ronca y respira con la boca abierta. Entonces ahí tenemos una obstrucción de esta válvula. La nariz es muy importante. Sí. La nariz nos filtra, nos humedece, nos calienta y es la primera barrera de defensa. Okay. Si la nariz funciona bien, vamos a dormir bien, ¿sí? Okay. Si la nariz no funciona bien, los niños duermen con la boca abierta y roncan. Sí. Ahí tenemos un sitio de entrada, una situación proinflamatoria que nos predispone a toda esta situación. Okay. Entonces, es algo que yo siempre les recomiendo y soy un poco muy quisquilloso con respecto con mis papás de estar asegurando que esta válvula funcione bien. Sí, por y obviamente con todo lo que acabamos de comentar. Claro. La prevención, el beber agua, el estar bien hidratados, el mantener la sana distancia y toda la educación. Los niños, por ejemplo, yo he visto niños de 1 año que insistes y ya se dejan su cubreboca. Okay, y sí. esto es bien importante. He visto cosas tristes donde la familia entera está bien y el que está enfermo es el niño, porque todos fueron al centro comercial, como el doctor dijo, pero el bebé no llevaba cubrebocas y se enfermó. He visto niños que salen del hospital con la recomendación y me dicen, doctor, es que nada más fui al centro comercial. Le digo, sí, ¿cuándo fuiste? El 24 en la mañana. Yo, lleno de gente, ¿verdad? Sí, pero nada más fuimos. O doctor, nada más fuimos a misa. Esos son conglomerados humanos que nosotros tenemos que tener bien conscientes. Y algo bien, por ejemplo, papás que me hacen caso, que felizmente son muchos, sí. Me dicen, doctor, se enfermó todo el salón, menos mi hijo. Mi hijo es el único que va a clases. Claro, qué bendición. Y después me dicen, doctor, ya se enfermó la maestra, ya mi hijo ya no va a clases. ¿Está bien? Sí, perfecto. Es importante. La prevención nos ahorra tiempo, esfuerzo, dinero. Por supuesto. ¿Sí? Y sobre todo complicaciones. Sí, por supuesto. Doctor, y una vez que ya es detectado, entonces ahí es donde estaríamos considerando alternativas para poder trabajar en el tema de, pues, que pueda curarse el pacientito. Sí, las enfermedades respiratorias principalmente hacen una cosa que nosotros denominamos hiperreactividad de la vía aérea. Okay. ¿Sí?
el broncoespasmo, como lo conoce la gente, no necesariamente es implícito únicamente del asma. Cualquier enfermedad viral nos puede hacer enfermedad hiperreactividad de la vía aérea. El croup nos puede hacer hiperreactividad de la vía aérea. ¿Sí? Toda esta situación, esto es que se puede tratar con el tema que vamos a abordar. Claro que sí, doctor. Y entonces ahí es donde viene mi primera pregunta. ¿Qué es la aerosolterapia? La aerosolterapia es la dispersión de un polvo o líquido a través de un aire comprimido u oxígeno a alta presión, con fines terapéuticos. Ok, ¿eso quiere decir que es un medicamento? Un medicamento. Que ayuda dentro del organismo. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a desinflamar, a mantener la vía aérea abierta, abrir la vía aérea, o en el caso, la solución ideal para hacer, por ejemplo, aerosolterapia en nebulizador es la solución fisiológica, y eso nos ayuda a hidratar secreciones, a humidificarla, nos ayuda a moverlos. Algo bien importante, no se tiene que hacer en personas que no puedan tener un manejo de secreciones. Claro, y entonces es ahí cuando van con el pediatra, identifican el tipo de paciente y vienen las recomendaciones. Exactamente. Esta recomendación de la cual estamos hablando, de la aerosolterapia, ¿no aplica para todos los niños o sí aplica para todos los niños? Aplica para todos los niños que pueden tener una situación de hiperreactividad de la vía aérea, pero también se puede utilizar en fibrosis quística, en trauma de la vía aérea, en niños que tuvieron un enfermo y tuvieron una telectasia. Se puede aplicar en muchas opciones, solo es importante ver la patología e identificar el momento en que se tiene que utilizar y cuándo, cómo y qué aditamento. Claro, y entonces eso quiere decir que esta alternativa está basada en las condiciones del paciente y ayuda prácticamente a respirar temas de lo que es nuestra nariz y los pulmones, doctor. Principalmente lo ideal es llegar a la vía aérea profunda. Ok, ¿la vía aérea profunda son los pulmones? Sí, lo más profundo del pulmón. Claro, doctor. Y entonces aquí comentábamos depende del tipo de dispositivo. Sí. Para los bebés, ¿cuál es el más recomendado? ¿Los bebés, los chiquitos, los niños? Depende de la edad. Depende de la edad. Por ejemplo, niños muy pequeños casi siempre son los micronebulizadores. ¿Sí? Hay nebulizadores que se utilizan a nivel hospitalario o los que podemos tomar en uso doméstico. Los niveles hospitalarios, la verdad es que en la institución donde trabajo siempre hay gente súper calificada y lo hace de la manera correcta. Claro. Pero a nivel doméstico, si vamos a nebulizar a un paciente, entonces debemos de escoger el aparato porque hay, por ejemplo, nebulizador, el que conectas, lo prendes y suena como un compresorcito. Claro. Ahí tenemos de dos tipos. Es el de bajo flujo, que la verdad es que no se utiliza porque el tamaño de partícula que no lo da solamente llega a la vía aérea superior y actualmente ya es solamente uso cosmético. Claro. Y tenemos el de alto flujo, el que nos da un tamaño de partículas más pequeño con la finalidad de llegar a la vía aérea profunda. También, dependiendo en otros tipos de niños, tenemos otros dispositivos, los famosos DM, que conocemos que es el que le hacen y sale. Ese tipo de dispositivos son muy importantes porque se pueden utilizar y tradicionalmente se han utilizado de forma continua, pero tiene una situación. Si tienes un DM, utilízalo con una aerocámara o espaciador. ¿Por qué? Porque un DM, haz de cuenta, es chistoso porque lo agitan, se dan así, agarran valor y hacen una proeza, solamente pasa en las películas. Si se tiene que utilizar, lo agitas para hacer una mezcla homogénea de los componentes de lo que tiene contenido, puede ser 1 o 2 medicamentos. Tiene un gas que se denomina propelente, haces una mezcla homogénea, por eso se agita más o menos 10 segundos, lo pones en la aerocámara y das el disparo. A esa situación tú ves en la aerocámara que como que si se desapareciera. Se dispersa el propelente, se aeroliza y tranquilamente podemos
hacer una inhalación. Todo este equipo o este tipo de dispositivos son de depósito. Entonces, es muy importante la coordinación. Abrimos con la boca abierta, inhalamos de forma sostenida y profunda y sostenemos la respiración de 8 a 10 segundos y logramos un depósito. Eso también en niños pequeños no se puede hacer, no lo nebulizamos, utilizamos el dispositivo con la aerocámara de forma correcta, entonces se pide que haga unas 6 ventilaciones. Claro, doctor, esto que nos está explicando es como aquellos medicamentos que dan cuando tenemos, por ejemplo, esta enfermedad de que de repente no puedes respirar por alguna situación que no necesariamente es el tema de las vías respiratorias. Ay, perdón, se me olvidó el concepto como tal, pero que cuando dices a lo mejor una alergia, que de repente se te empiezan a contraer los pulmones, son como ese tipo de... Bueno, esa es una situación diferente que también es una obstrucción. Por ejemplo, hay una cosa que se llama croup, que es cuando los niños inflaman la laringe, también es por una situación viral, hay diferentes virus. Sí, y tienen una particularidad, tienen una tos traqueal, que es una tos como foquita, hacen una cosa que se llama estridor laringio, y hacen otra cosa que se llama disfonía. Entonces, ahí usas también la aerosolterapia, principalmente nebulizada, pero con otros medicamentos. Pero ahí sí ya te debes de acompañar con algo sistémico y regularmente les va bien. Y también, por ejemplo, hay otras condiciones como de alergias que hacen espasmo laringio. Tuve apenas un bebé que tocó una sustancia, se metió las manos a la boca y hizo un edema de lengua, hizo un angioedema de lengua que causó obstrucción. Felizmente le fue bien, pero también debes, por eso te decía, establecer las condiciones etiológicas de cada caso, individualizarlo y atenderlo. Ese niño, obviamente, usamos aerosolterapia una vez que logramos, por todas las maniobras que alcanzó a inflamar, logramos quitar ese angioedema de la lengua y finalmente mejoró. Por eso es que se debe de individualizar cada caso. Claro, el asma, ya lo recordé. Es también los que utilizan para el asma. Esa es una pregunta importantísima. Tomen en cuenta una cosa. Los pacientes que hacen una crisis de asma utilizan aerosolterapia. Es bien importante hacer una cosa que nosotros llamamos terapia de rescate y después tener una terapia de sostén. ¿Por qué? Porque si el paciente asmático, puedes tú ser muy exitoso en tu prescripción, pero si no abres el bronquio, el niño está bien, se estabiliza, está perfecto, pero si no lo sostienes, eso quiere decir que después de la terapia de rescate, que puede durar 5 o 7 días, das un sostén que puede durar 8 o 12 semanas, según las guías GINA, que son las más actuales, que son las que todos debemos de leer. Entonces, los niños van a estar espasmándose, y de ahí es complicado, se complica. Entonces, ahorita, de todo lo que estamos platicando, doctor, por eso es importante que se realice una aerosolterapia de una manera adecuada. Una, por el tipo de padecimiento que pueda tener el bebé, el niño o la niña, y dos, porque puede circunstancialmente, de no hacerlo correctamente, empeorar. Por lo que nos está comentando. O no ser efectiva. Tomemos en cuenta una cosa. Tenemos diferentes tipos de dispositivos. La nebulización, el polvo seco, las nebulizaciones que todo el mundo conocemos. El DM, hay otro aditamento fantástico que es la situación Respimat, y los polvos secos. Cada uno tiene una forma de hacerse. ¿Sí? Básico, todo es importante. Para todo. Lavado de manos es muy importante. El paciente debe estar en una posición de sentado o sedente o de pie y debe estar erguido, en una posición erguida. ¿Por qué? Porque eso nos da un acceso directo a la vía aérea
hasta las etapas más profundas. Si el niño está acostado o dormido, no logramos un adecuado. ¿Por qué? La importancia de llegar a lo más profundo y el objetivo de una adecuada aerosolterapia, hablando de asma y cualquier condición que nos dé hiperreactividad de la vía aérea, es llegar a lo más profundo, y para eso tenemos una condición importante: tener un tamaño de partícula que va entre 0.5 y 2.5 micras. Y esa situación nos va a dar un éxito terapéutico, se deposita en los lugares adecuados. Por eso es que tiene que estar uno sentado en una posición erguida correctamente. Si vamos a usar un inhalador, un poquito levantando la barbilla, y entonces alineamos nuestra vía aérea y favorecemos un adecuado depósito. Eso es para todos. Entonces, inhaladores, nebulizaciones se puede utilizar a cualquier edad. Depende de la hora, tenemos que ser de la edad, pero tenemos que ser muy estrictos con la dosis y el tiempo. No es lo mismo nebulizar a un neonato, que lo podemos complicar, que a un niño, que a un adolescente o a un adulto mayor con diferentes patologías. Entonces, la nebulización es bien importante. Los DM, los dosis medida, siempre debe de ser acompañado con una aerocámara, ya sea de boquilla o de mascarilla, pero siempre debe ser acompañado con una aerocámara. Los polvos secos, hay diferentes, no quiero usar marcas, pero hay diferentes dispositivos de polvos secos que cada uno tiene una técnica, pero casi siempre es la misma. Lo agitas, lo pones en la posición correcta, sigues las instrucciones del fabricante, aspiras, sostienes la respiración 8-10 segundos y respiras. Es muy importante decir, si la prescripción que te dio tu doctor contempla a un esteroide inhalado, hay que enjuagarse la boca después. ¿Por qué? Porque podemos tener complicaciones como alteraciones en la dentición, en las dientes, o hongos, básicamente. Entonces, es importante. Que un medicamento nebulizado que contenga un esteroide, hay que enjuagar y hacer el aseo bucal. Esto que nos acaba de comentar, doctor, también entraría en una siguiente pregunta. ¿El uso de estas terapias tiene alguna contraindicación posterior a nuestro organismo? Si se hace de forma escrupulosamente adecuada, teóricamente no es el fin. Sí, tomemos en cuenta que hay cosas que se van a usar durante mucho tiempo. Por ejemplo, en los pacientes epocosos, con EPOC, en los pacientes con un asma para sostener, y todo eso, los pacientes con fibrosis quística, se va a usar mucho tiempo. Si lo haces de forma adecuada o no, en un neonato, si no lo haces de forma correcta, puedes sobrehidratar al paciente. La situación es que también se puede contaminar el equipo. Debes ser muy juicioso en esa situación. Si no usas las dosis adecuadas, puedes tener un fracaso terapéutico. La posición es bien importante. El uso de el adecuado dispositivo, sí se puede complicar. Debes de tener mucho cuidado en usarlos en pacientes con cardiopatía congénita, en pacientes con un estado neurológico alterado, en un paciente con traumatismo que tiene un Glasgow debajo de 12, que está somnoliento, no la puedes utilizar. En un paciente en el cual no puedes garantizar el manejo de secreciones y todo eso, no lo puedes utilizar. Claro, doctor. Entonces, con todo esto que usted nos está en este momento comentando y nos está dando una enseñanza de cómo trabajar el proceso de la opción que puede ser, bueno, entiendo que es opción siempre y cuando realmente se tenga un padecimiento que es parte de abrir muy pronto lo que es las vías respiratorias y los pulmones, pero es una indicación ya cuando el médico determina que es obligatoria tal vez, porque si ya se tiene un padecimiento mayor y es necesario utilizarla y es la opción que tenemos bajo esos dos lineamientos, todo va a depender del pediatra que le pueda dar la indicación correcta, ¿verdad, doctor? Sí, tomemos en cuenta, una terapia de aerosolterapia bien utilizada tiene la ventaja de que, 1, llegas al sitio de acción inmediatamente. 2,
das una dosis menor que un medicamento sistémico. Okay. 3, la prontitud y la mejora de los síntomas es mayor. ¿Sí? Okay. Y la verdad, la técnica es bien importante. Importante, con esto que nos indica, es una manera más rápida de atacar el tema de las vías respiratorias, de acuerdo al diagnóstico que determine el médico, doctor. ¿Es correcto? El papel del profesional de la salud es primordial. Claro, claro. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de establecer la terapéutica. Tiene forzosamente que explicarle cómo se usa. Claro. ¿Sí? Además, tiene que ver el seguimiento. Tienes un paciente del cual estás rescatando, evalúa cómo va. Claro. Sí, con base a todo lo que te da la tecnología. Habla con los papás, pero dosifícalo bien, enséñales cómo se utiliza y dales ese seguimiento. Claro. Por parte, la importancia de los familiares es, 1, el apego al tratamiento, porque si no lo hacen, es difícil. ¿Sí? Explicarle, deben de entender la importancia de los horarios. Okay. Y deben de saber cómo es el cuidado de los dispositivos. ¿Sí? Okay. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el famoso nebulizador. Okay. Este nebulizador, todo el mundo lo arma, le pone la manguerita, le pone el medicamento y vámonos. Esa manguerita que se encaja aquí, que sale por un orificio, que hace que una estructura que se llama deflector vibre de tal forma que nos da la niebla, ese se desgasta. Okay. Y entonces, al haber una presión tan importante ahí, el tamaño que nos da, nos altera el tamaño de la partícula. ¿Sí? Okay. Esa dispersión nos da unas partículas heterogéneas, no todas son del mismo tamaño, nos da una partícula de las que queremos, recordemos 0.5 a 2.5 micras, pero más que pero tenemos que tener en cuenta el desgaste que existe, porque la gente lo usa repetidas meses y no. La ciencia dice que tenemos que reponerlo después de depende de la marca, porque hay marcas muy buenas que nos permiten 20 usos, okay, 25 usos. Okay. Hay unas no tan buenas que nos permiten 15 o 12 usos y hay unas que solamente nos sirven para unos 5 usos. Okay. Eso es algo muy importante. Si hacemos el tratamiento así, debemos de enseñarle a los papás, y es responsable de ellos, así, porque pues te encuentras cosas de que han seguido usando desde que lo compraron hace 2 años y lo usó la abuela, todo eso. El aseo es muy importante. Okay. Esa situación lo desarmas, lo lavas con jabón líquido con las manos y lo dejas en papel secante. Claro. Las aerocámaras se desarman, hay que lavarlas semanalmente, se desarman, se lavan con jabón líquido y se dejan con papel secante. Los dispositivos, okay, de polvo seco o los DM se lavan, se asean y se quedan tapados y se deben de guardar en un lugar seco. Okay. No guardes nada húmedo, por favor. Claro, doctor, esta cátedra que nos acaba de dar de esta tan importante solución cuando hay un padecimiento en vías respiratorias, por supuesto que usted tiene toda la experiencia del mundo y la recomendación que nos está dando justo con el pediatra, acudan a su pediatra, hay un diagnóstico, en ese diagnóstico existe la alternativa de la aerosolterapia, que finalmente se tiene que determinar, trabajar en el cuidado de nuestros hijos, hijas pequeños, de una manera adecuada, con todo lo que ahorita nos instruyó en ese sentido. La verdad es que estamos muy agradecidos porque a mí me pasó, cuando de repente habría que usarlo en algún momento, pues uno piensa a las instrucciones, pero las instrucciones van más allá de un tema de ver la figurita y la posición. Todas esas características que nos está indicando son sumamente importantes
para nosotros que en algún momento lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y sobre todo, lo primero que nos indicó en el tema de la prevención, en qué es lo que tendríamos que hacer para no llegar a estos niveles, pero bueno, finalmente el llegar a las soluciones, ¿no? Y las alternativas en las cuales el día de hoy tenemos, y eso es muy valioso para nosotros y para todos nuestros televidentes. Doctor, ¿alguna recomendación a nuestro público y en dónde lo encontramos? Bien, importante. Las recomendaciones tienen que ser tanto para el personal médico, para la familia. Doctores, esto es un tema apasionante, pero para poder comprenderlo hay que volver al colegio. 2, tienes que ser consciente de que cada cosa se puede usar de forma muy exitosa, pero si tienes que escoger, por favor, conocer la dosis exacta para el padecimiento justo en el adecuado paciente, dependiendo de edad, condición, diagnóstico, etc. Para el familiar, instrúyanse, por favor, que el profesional de la salud, que es responsabilidad de él, lo instruya en cómo se utiliza, cómo se guarda, cómo se almacena, cómo se lava, cómo se habla, y apéguense al tratamiento. Y algo bien importante, el seguimiento es bien importante. Es un tema apasionante. Estamos hablando muchas horas de esto. Yo soy el doctor Hernández Palomares, soy pediatra, amigo de todos ustedes. Me encuentro en el Hospital Ángeles de Lindavista. Y bueno, siempre les digo este mensaje: ciencia con conciencia, ética y humanismo. Claro que sí, doctor, estamos muy agradecidos. También recuerda que en Uniones te podemos agendar la cita con mucho gusto. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, mándalas por Face o en los teléfonos que están apareciendo. Estamos muy contentos, te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Contacto Médico y no faltes. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.